Ok, entonces, mire, el trabajo con Visual Basic, que básicamente es lo que debíamos realizar, les había dicho que es un trabajo bastante sencillo. Bueno, en la parte gráfica. Sin embargo, en la parte de manejo de programación se complica a veces un poquito, pero no es nada del otro mundo. Realmente no es nada del otro mundo. Programar no es más que darle instrucciones a la computadora de qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Estas instrucciones tienen que ser claras, deben tener una secuencia lógica. Entonces a la computadora no le vamos a decir A más B es, qué sé yo, 5 más 7, 12. Entonces a la computadora le tenemos que decir, tome el valor de este elemento, sume con el valor del segundo elemento y la respuesta se va a visualizar en este otro objeto, ¿no es cierto? Entonces fíjense, la forma de trabajar, nosotros habíamos visto ya el área de trabajo, lo habíamos estado revisando con ustedes. Fíjense que dentro del área de trabajo nosotros tenemos el formulario en donde yo les había dicho que vamos a colocar los objetos. En este caso voy a poner un label, ¿de acuerdo? ¿Qué es un label? Es una etiqueta. Es como cuando ustedes toman un sticker y le colocan. Pero la característica de este sticker o de este label es que aquí en la propiedad caption, ¿sí? Se escribe, por ejemplo, pongámosle práctica de computación. La característica, les decía, es la siguiente. No se puede escribir o editar mientras se está ejecutando el programa. Es como cuando ustedes abren, por ejemplo, la página del Hotmail. Si ustedes abren la página del Hotmail y van a ingresar a su cuenta de Hotmail o de Gmail, ustedes no pueden cambiar nada de los elementos escritos ya en esas ventanas. Lo que pueden hacer es ingresar sus datos y ustedes ingresan en algo llamado caja de texto o text box, como la que ustedes están observando. Entonces, por ejemplo, fíjense, voy a poner una caja de texto aquí, pero siempre junto a una caja de texto va a haber un label. Y, por ejemplo, en este elemento número 2, vamos a escribir ingrese su nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada más que organizar estos elementos y luego vamos a empezar a trabajar en lo que es la programación, es decir, ¿qué vamos a hacer con cada uno de estos objetos que están acá? Les decía que en Visual Basic, cada uno de estos elementos que están acá dentro de la caja de herramientas, caja de herramientas se le llama esta, ¿no? Caja de herramientas. Cada uno de estos elementos tiene unas características diferentes. No es lo mismo trabajar con este label que trabajar con la caja de texto. Ciertas propiedades o características que son comunes y hay otras que no. Entonces, por ejemplo, acá en la propiedad caption nosotros hemos cambiado y hemos puesto práctica de computación. También a este elemento le puedo dar un nombre y en vez de que se llama label 1, le vamos a poner, qué sé yo, LBL. Se utiliza casi siempre esta clase de LBL, ¿sí? Para saber qué es un label. Y le vamos a poner saludo. Y esto es el nombre. Entonces, ¿cómo se va a llamar este objeto? Este objeto se llama LBL salud. ¿Qué más podemos hacer? Podemos cambiar los tipos de letra, por ejemplo. Fíjense, aquí nosotros podríamos haber puesto, pongámosle la cómic, ¿ya? Con negrita cursiva. Le colocamos un tamaño 16. Ok, fíjense. Entonces, miren cómo cambió la presentación de este label. Obviamente. Podemos también el color, también podemos cambiar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tomábamos colores de la paleta de colores, podemos cambiar. Podemos cambiar acá, también pongámosle este, ok. El font color, for color, espérenme. Si queremos que sea transparente o no, ya nuestro objeto.
Estas propiedades se pueden ir cambiando dependiendo de nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Ahora, miren, esta era una etiqueta o label. Esta es una caja de texto. La caja de texto no tiene la propiedad caption. Las propiedades están en orden alfabético. No hay la propiedad caption. A diferencia de las otras, esta tiene la propiedad text. Aquí la propiedad para escribir es text, que se encuentra aquí. Entonces, por ejemplo, queremos que aquí ingresen el nombre. ¿Debería haber algo escrito? No, tiene que estar vacío. A este objeto o esta caja de texto también le podemos dar un nombre. Entonces, por ejemplo, en vez de que se llame text1, se utilizaba la abreviación TXT para saber que es caja de texto. Le ponemos nombre, ¿ya? TXT, nombre. Por último, vamos a agregar un botón de comando, como los botones que nosotros tenemos en cualquier aplicación web o en nuestro computador, aceptar y cancelar. Bueno, entonces este va a ser nuestro primer botón de comando y vamos a tener acá otro botón de comando. Ok. Al primer botón de comando le vamos a cambiar el nombre. Siempre usamos las abreviaciones CMD, Command Button, y vamos a ponerle el nombre aceptar. ¿Ya? Y a este le vamos a cambiar el nombre CMD cancelar. Ok. Pero aquí sigue escrito Command 1 y Command 2. Perfecto. Entonces debemos cambiar aquella propiedad que nos permite mostrar los nombres. En este caso, el caption. Entonces, en vez de que diga Command, va a ser, con mayúsculas vamos a ponerle aceptar. Y acá ya no va a decir Command 2, va a decir cancelar. ¿De acuerdo? Acuérdense en que la última clase que trabajamos en el bloque anterior relacionado a Visual Basic habíamos dicho que tenemos dos formas de trabajar. La primera que se llama, o dos tiempos, ¿no? Dos tiempos de trabajo. El primer tiempo que sería que sería cuando estamos construyendo, ¿ya? Y el segundo tiempo cuando lo vamos a probar, que sería el tiempo de ejecución. Este es el tiempo de diseño. Y si yo le doy clic acá, este es el tiempo de ejecución. Entonces, yo ya puedo escribir aquí un nombre, ¿ya? Que, bueno, en este momento no va a realizar nada. Si le doy clic en aceptar, no va a pasar nada. Si le doy clic en cancelar, no va a pasar nada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todavía no he programado a los botones. Paro el tiempo de ejecución, concluyo y vuelvo al tiempo de diseño. Bueno, yo ingresé aquí un nombre. Si necesitaría tomar esa información y pasar a un siguiente formulario, no tengo que hacer más que ubicarme acá y agregar un formulario. Mire, agregar un formulario. Ok, entonces tendríamos el formulario 1, que es el que está acá, y este es el formulario 2. Supongamos que desde el formulario 1, al ingresar su nombre, pasa al formulario 2 a ingresar cierta información. Podríamos hacer eso. Generalmente en el botón cancelar o en cualquier objeto, al dar doble clic, aparece la ventana de... ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta ventana? ¿Alguien se acuerda? Código. La ventana de código. Ok. Y en Visual Basic, acuérdense que necesitamos trabajar en inglés. Todo se trabaja en inglés, es decir, estas sentencias que vamos a dar aquí, siempre las vamos a trabajar en inglés. ¿Qué voy a hacer en el botón cancelar? Solamente le voy a colocar End. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le voy a indicar que se concluye la aplicación. Mire, tan fácil como esto, entonces voy a escribir aquí. Si le doy clic en aceptar, todavía no he hecho nada, pero si le doy clic en cancelar, concluye la aplicación. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, por favor? ¿No? Ok. Visual Basic adicional a todo esto puede agregar otros tipos de comando. Vamos a agregarles solamente para que observemos unos 3 comandos que son también utilizados. Ok, vamos a cambiar la ubicación de estos elementos. Listo. Por ejemplo, el comando Picture Box, nos permite agregar un elemento gráfico a nuestro trabajo. Entonces,
podemos buscar dentro de los templates o de los elementos de Visual Basic o podemos buscar un elemento propio que nosotros tengamos. Vamos a ver, me parece que yo tengo por aquí en algún lado. Tengo. Veamos si en imágenes. Me parece que yo tenía el sello del colegio. Vamos a ver si le ubicamos al sello del colegio. No. Bueno, tomemos cualquiera, sino que estos elementos de acá son bastante grandes. Debemos tomar en cuenta también el tamaño de la imagen, ¿no? Aquí es importante que si vamos a trabajar con un elemento pequeño, pues, o si va a ser un elemento grande, necesitamos tomar en cuenta el tamaño de estos elementos. ¿El tamaño en qué sentido? En sentido horizontal vertical, ¿no? A ver, ¿dónde puedo yo localizar? No. Creo que no tengo por aquí. Ok, vamos a tomar entonces este de los delfines. ¿Ya? Entonces, como les dije, se puede ampliar y incluso este elemento podría servir como, si le ubicamos en la parte posterior, puede servir como fondo de nuestro formulario. No lo vamos a usar como fondo porque solamente estamos viendo la utilidad de nuestro icono. Entonces, ahí estaría bien, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? A más de esto, podríamos nosotros cambiar algunas otras opciones, por ejemplo, el nombre, ¿sí? Las apariencias, los bordes, ¿sí? Si es que queremos un borde, entonces le podemos cambiar, ¿no es cierto? A los tipos de borde. ¿Qué más? Fíjense, no sé si ustedes se han dado cuenta, esto de aquí se llama un elemento de agrupación o frame, y dentro de un frame casi siempre están o botones o checkbox o botones de opciones. Por ejemplo, voy a dibujar aquí opción 1, voy a dibujar aquí opción 2, voy a dibujar aquí opción 3. Entonces, por ejemplo, usted tiene que tomar una de las tres opciones aquí en el frame. Por ejemplo, ya no va a decir, vamos a poner opciones. ¿Ya? Y acá en vez de que diga opción 1, qué sé yo, vamos a poner desayuno. Vamos a inventarnos, ¿no? Desayuno. Y así, por ejemplo, desayuno, almuerzo, merienda podría ser. O podríamos utilizar también este frame para botones o checkbox, ¿ya? Para un check, ¿ya? Y de igual manera, pues aquí se toma una opción. Estos botones de opciones pueden trabajar de tal forma que usted puede escoger uno o varios a la vez, ¿sí? Dependiendo del caso. Otros elementos importantes que tenemos aquí es las listas desplegables. Entonces, aquí se llama combo box, ¿no? Esto se llama combo box. Y a los combo box, en vez del texto, le podemos agregar entonces, por ejemplo, ciudades. Vamos a hacer una lista de las ciudades del Ecuador o países, por ejemplo. No sé si ustedes se han fijado que hay ocasiones en que damos clic y aparece una lista de países, ¿cierto? No sé si se han fijado. Entonces, este elemento nos permite hacer eso. ¿Ya? Y aquí podemos poner en lista, por ejemplo, Quito, ¿ya? Cuenca. Otro, bueno, dejémosle ahí. Vamos a ver cómo está nuestro elemento. Entonces aquí tomamos las opciones en ciudades, escogemos Quito o Cuenca y le damos clic en aceptar y nosotros deberemos especificar qué se va a hacer o cancelar. Preguntas. Preguntas, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Llamativo o no lo que se puede lograr con Visual Basic? Entonces, ¿qué es lo que están ustedes haciendo en este momento? Programando. ¿Qué significa programar? Diseñar. Diseñar y emitir instrucciones. Como ustedes vieron, la única instrucción que nosotros hemos emitido hasta ahora es el finalizar. ¿De acuerdo? Hay otras aplicaciones en donde se pueden ver las instrucciones. La próxima clase probablemente les muestre una nueva aplicación que ya está lista, por cierto, esta aplicación la desarrollamos el año anterior. Espérenme un ratito para ver si es que le ubico. A ver, un existente. Me parece que esta hicimos para la casa abierta del año anterior. No está ya disponible.
Ok, esto hicimos con los chicos del año anterior, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Utilizando sentencias lógicas o sentencias de control, ¿ya? Y ¿dónde está el formulario? Es este de aquí, ¿ya? Era un formulario para la venta de boletos o entregas, boletos de conciertos. Entonces, los valores de los boletos, las reservas, las devoluciones. ¿Ya? Se manejaban 2 formularios en ese entonces, ¿ya? Otro ejercicio muy sencillo que teníamos, pues es una, por ejemplo, una calculadora, es un ejercicio súper sencillo que para la próxima clase vamos a revisar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué les pareció? Señor Espín, ¿qué dice? ¿Interesante o no? Interesante, es bastante útil. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que nuestra parte lógica trabaje un poco mejor, ¿no? Nuestra parte lógica trabaje. Acuérdense que la lógica matemática que les enseñan a ustedes, no sé si se acuerdan de los conectores lógicos, ¿sí se acuerdan? ¿Sí o no? En matemática. Con el profe Manuelito aprenden esto. El I lógico, el I, el o en inglés el AND, no sé si se acuerdan las tablas de verdad. Verdad, 0, 0, 0 o verdad, verdad, verdad. Falso, 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 o unos, unos, unos y ceros. Con esas tablas lógicas o tablas de verdad, la lógica matemática funciona aquí. ¿Por qué? Porque el momento en que usted tiene que utilizar una sentencia de control, utiliza la lógica matemática. Así que cuando el profesor Manuelito o cualquier profesor les enseñe lógica matemática, no crea que estamos pasando el tiempo. Le están enseñando a su cerebro a trabajar de una manera lógica para poder dar instrucciones al computador. Eso es todo lo que le están enseñando. No es cosas absurdas, es simplemente le están enseñando la forma de trabajar. Hasta aquí, Marquito, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, vamos a quedar en